Porque para construir un metro, por lo menos una línea del metro en Guatemala, empezar una o dos principales, Claro. estamos hablando de mínimo unos 8 a 12 años. Y la solución más práctica y más eficiente en temas de transporte público es mover todo ese tránsito de personas abajo de la ciudad. Eso es lo que han hecho la mayoría de Grandes ciudades. Claro. Claro. y es eficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los buses, los trenes de cercanía, los rieles son alimentadores a este sistema de metro que mueve cantidades infinitas de personas, mucho más de las que mueve el Transmetro, incluso Claro. las que podría llegar a mover el Transmetro Claro. en su mayor capacidad. ¿Qué pasa con el metro? Porque es difícil construirlo en Guatemala. Han venido muchos candidatos a alcaldes, candidatos a presidentes que han dicho vamos a construir el metro. Vamos a construir el metro. Creo que Fritz García hacía unos volantes que decía, cámbialo como tu primer boleto. El gobierno actual dijo que iban a construir el metro. Pero ¿qué pasa? Un metro, y ahí es donde viene la continuidad de la visión política y su importancia, algo que aquí en Guatemala es muy difícil, porque cada 4 años es borrón y cuenta nueva de lo que hace una administración, y viene la nueva, y en el primer año de gobierno se dedican a borrar lo que hizo el antecesor, el segundo se dedican a planificar lo que quieran hacer, trabajan un año, y el cuarto ya van para campaña, ya son elecciones nuevamente, y ese es el principal problema y ese es el principal enemigo del metro. Y de qué es la movilidad y la importancia de la pirámide de la movilidad. Primero, creo que como sociedad le hemos dado una mayor importancia al vehículo. Hemos sobrepuesto al vehículo cuando se trata de movilidad, y eso ha sido no solo culpa del gobierno central ni culpa de los gobiernos municipales, de los gobiernos municipales, sino que también de nosotros como ciudadanos. Claro. Nos hemos acostumbrado al carro, y también la falta de infraestructura, la falta de seguridad, que son dos temas de gran importancia que van de la mano de la movilidad. Para que haya buena movilidad tiene que haber seguridad, para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el transporte público, caminando en su vehículo, todo tipo de movilidad. Y también lo que es el tema de la infraestructura. No puede haber movilidad si no está la infraestructura correcta, si hay obstáculos en el camino para que el ciudadano se mueva. De 1,5 kilómetros en cuestión de 2 horas. Y digamos, frente a ese elemento de planificación, antes de entrar a ver estas soluciones parciales que comentás, por ejemplo, a nivel de América Latina, en esta lógica como de caos, desorden, pero que también ha logrado implementar medidas para ir entrando a tener programas más integrales de movilidad, ¿cuál debería ser como nuestro referente, por ejemplo? Si quisiéramos hablar de Latinoamérica, podemos ver el tema de México. México lo ha hecho muy bien, es una ciudad muchísimo más grande que nosotros, claro, pero han sido muy eficientes en crear un eje troncal de transporte público y diferentes otros ejes de transporte que alimentan este mismo. Estamos hablando, tienen un sistema de metro, tal vez hablamos más a futuro del tema de los teleféricos y cómo ellos lo están utilizando como sistemas alimentadores, no como un sistema troncal principal en una vía. Ahí vamos a hablar y nos vas a aclarar esta lógica, ¿verdad? De cómo tienen que operar estos sistemas con esas vías. Yo creo que son primarios o troncales, que es a lo que le denominan, ¿verdad? Exactamente, sí. Hay una diferencia. Y, por ejemplo, con el tema de un teleférico, es una tecnología muy innovadora. Bienvenidos a otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy tenemos un tema que es, creo que bastante relevante para muchos de los que convivimos diariamente en esta ciudad de Guatemala y que estamos en los alrededores de la ciudad de Guatemala. Es un tema que también ha sido un tema prioritario que hemos ido abordando en algunos otros episodios ya en esta tercera temporada, con relación al tema de la movilidad. Y para el día de hoy tengo como invitado a Diego de León Zurita, que es analista político, consultor en comunicación estratégica. Diego cuenta con estudios en ciencia política, de comercio exterior, gestión pública y liderazgo. Tiene un MBA de la Universidad de Barcelona, y en su trayectoria profesional ha sido asesor del Programa Nacional de Competitividad en el Ministerio de Economía, en el Consejo de la Industria Eléctrica, CEPREDENAC, SICA, y en la agencia INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Su experiencia se centra en asesoría estratégica, en análisis político y económico, en mapeo de actores,
como también en gestión interinstitucional y comunicación política. Así que con él vamos a iniciar una serie de episodios en donde vamos a estar abordando qué está pasando en Guatemala y qué alternativas, qué proyectos hay con relación al tema de la movilidad, cómo hacemos para que se facilite esa movilidad y que no tengamos horas en el tráfico, que se pierde una vida, estar perdiendo 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche, y bueno, toda una serie de complicaciones en la lógica económica y social de nuestra sociedad. Así que te agradezco, Diego, gracias por aceptar la invitación para estar acompañándonos. No sin antes comentarle también el agradecimiento a Marjorie Bonan, que también fue un punto referente para tener la invitación no solamente de Diego, sino de otros actores que vamos a tener a partir de los siguientes episodios en Otra Perspectiva Podcast. Entonces, hoy con Diego vamos a tratar de aprovechar la experiencia, el conocimiento que él tiene para poder tener un panorama general, hacer como un mapeo de qué es lo que ha pasado, cómo está la problemática, qué soluciones son las que se han estado implementando, qué ha pasado con esos proyectos, esas soluciones, qué deberíamos realmente de hacer, porque hablábamos antes de la grabación del episodio que hay algunos proyectos que tienen más de 10 años o 12 años de estudio, de factibilidad, pero es hoy y todavía eso no se vuelve a la realidad. Y de igual manera, en la parte final un poco también cuáles son los grados de responsabilidad, tanto de gobierno, del Congreso, del sector privado, pero de igual manera también de parte nuestra como ciudadanos para poder lograr tener una mejor habitabilidad y una mejor convivencia y un mejor desarrollo en este país y en esta ciudad que se llama Guatemala. Así que me robé unos minutos más de la introducción, Diego, pero un gusto conocerte y saludarte, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a este podcast. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es importante ver estos temas, especialmente como mencionabas tú al principio, estamos en una situación crítica en el cual trayectos de menos de 5 kilómetros nos toma 2 horas a 2 horas y media recorrerlos, y es algo que ya no es sostenible ni para la ciudad en sí ni para los ciudadanos. Correcto. Bueno, Diego, en el esquema de lo que ya has marcado en el contexto, para lo que nos están escuchando y nos están viendo un poco, indicanos, ¿cuál es la magnitud del problema que tenemos con relación al tema de la movilidad? Que no solamente tiene un factor vinculado a la ciudad de Guatemala, sino que ya tiene un efecto hacia los municipios que están alrededor, y digamos, ¿qué situación se evidencia, se ha agravado? Los niveles de agravamiento son significativos. ¿Cómo tenemos ese panorama actualmente, Diego? La mañana, y para llegar a tiempo debe salir con 2 horas de anticipación. ¿Cuánto me hago de aquí a zona 4, que es donde yo voy a trabajar? Entre hora y media, 1 hora, hora y media. En casos extremos, como ahorita que es época de lluvias, me he hecho hasta las 2 horas. Esto debido a también la calidad de las calles, que hay hoyos, tráfico, el crecimiento constante de vehículos. Entonces realmente el regreso es un poco más complicado. Si me vengo en punto a las 5, es estar llegando a mi casa a las 8, 8 y media. Y cuando te digo que espero, es porque para no hacerme esas 3 horas y no gastar gasolina ni calidad de vida, porque es desgastante estar en el tráfico y todos los que han manejado me entenderán, espero tipo 7 y media y me regreso. Porque ya saliendo de esa hora ya no encuentro tanto tráfico y me hago 1 hora. O representa para Diego estar entre 4 a 5 horas al día en el tráfico. Sí, bueno, aquí sería tal vez de analizar un poco. El problema gira alrededor de la ciudad de Guatemala, claro. Alrededor del municipio de Guatemala. Sin embargo, los municipios aledaños y también departamentos aledaños ya generan y son parte de esa problemática. ¿Por qué? Porque creo que aquí tienes tú los datos de COICA de cuántos vehículos entran al día. Así es correcto. 2.7 millones de vehículos diarios. Así es correcto. Y dentro de las rutas otros 800,000 vehículos diarios que circulan. Así es. Todo esto alrededor y dentro de la ciudad capital. Correcto. Esto ha sido un problema grave. ¿Por qué razón? Primero, hay que identificar que ha habido una gran falta de visión metropolitana, especialmente a largo plazo.
Como puedes ver en estos análisis, la presión de ingreso vehicular es uniforme. Y aquí claramente nos dan los números y las estadísticas, que el lugar donde más ingresan vehículos a la ciudad es el oriente con un 38%, le sigue el sur con un 28%, el occidente con un 24%, o sea la ruta sería la tercera ruta con mayor porcentaje de ingreso. Y esa es la que ahorita la municipalidad también está dando esa importancia y se está poniendo más famosa y más escuchada por el tema del aerometro. Y del lado norte un 11%, pero no estamos buscando una solución para lo que es oriente. El lado oriente, todos los que vienen, los vehículos que vienen por esa ruta, que es una de las más congestionadas en el tema de salida y entrada de la ciudad por el tráfico que se hace, y también estamos ignorando la sur. Entonces, básicamente, sí ha faltado mucha visión metropolitana, mucha visión a largo plazo por parte de las autoridades, municipalidades del municipio de Guatemala y del resto de los municipios que son las periferias de la ciudad, y también una falta de compromiso y de acciones a largo plazo por parte del gobierno central. Y en esa parte de la gestión, ¿cómo calificamos el abordaje de la gestión, tanto de las autoridades municipales como también por parte de las autoridades de gobierno? De responsabilidad de quienes deberían haber sido inicialmente, y en dónde están las ausencias de parte de cómo se ha gestionado por parte de las autoridades municipales y de gobierno esta situación. Bueno, ahí tendríamos que hablar un poco en sí de qué es la movilidad y la importancia de la pirámide de la movilidad. Primero, creo que como sociedad le hemos dado una mayor importancia al vehículo. Hemos sobrepuesto al vehículo cuando se trata de movilidad, y eso ha sido no solo culpa del gobierno central ni culpa de los gobiernos municipales, de los gobiernos municipales, sino que también de nosotros como ciudadanos. Claro. Nos hemos acostumbrado al carro, y también la falta de infraestructura, la falta de seguridad, que son dos temas de gran importancia que van de la mano de la movilidad. Para que haya buena movilidad tiene que haber seguridad, para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el transporte público, caminando en su vehículo, todo tipo de movilidad. Y también lo que es el tema de la infraestructura. No puede haber movilidad si no está la infraestructura correcta, si hay obstáculos en el camino para que el ciudadano se mueva. Entonces, realmente, si queremos hablar de movilidad, lo que el gobierno y lo que las municipalidades deberían de estar impulsando es la movilidad del peatón, seguido por una movilidad activa. Estamos hablando de lo que son bicicletas, scooters, otro tipo de movilidad más allá, que es el siguiente paso, ¿verdad? De movilidad después de caminar. De caminar. Y seguido por un transporte público como el siguiente eje central de movimiento para esta ciudadanía que camina. Y de último, el vehículo particular. Sin embargo, creo que toda la política de Estado y todo, cuando se discuten temas de infraestructura, cuando se discuten temas de carretera, cuando han venido creciendo las ciudades, y no solo la ciudad de Guatemala, sino que también los otros municipios que ya son grandes ciudades, no se planifica en temas del peatón, de cómo se facilita esa circulación a través del peatón, y se piensa primero el tema de los vehículos, o hoy las motos, que tenemos también como otro factor también, que es agravante, ¿no? Exactamente. Todo lo que es vehículo, ya sea vehículo en 4 ruedas, motocicletas, todo lo que circula en las carreteras principales. Pero digamos, el tema de la planificación en esta lógica peatón, que también tiene que ver un tema más de colectividad, porque el tema del vehículo es como parte también de una visión más individualista, ¿verdad? Y al final de cuentas también como que esa parte también de una u otra manera creo que ha aportado a que hoy tengamos una situación mucho más grave. Pero la pregunta sería, por ejemplo, en la gestión de Manuel Colón Argueta hubieron algunos elementos que permitieron ir generando una planificación que era lo que iba un poco en esta dinámica que estás planteando. En su momento, históricamente hablando, especialmente ahorita que mencionas a Manuel Colón Argueta, definitivamente sí hubo visión, sí hubo cierta forma en que querían organizar las zonas en tema de la organización de la ciudad, pero de haber tenido esa planificación
a ejecutarla, ahí fue donde está el problema. Y aparte de eso, las nuevas planificaciones, estamos hablando, me vas a corregir ahorita los años, pero estamos hablando de los 70s, claro. No es lo mismo de cómo estamos en la actualidad. Quizás sí hubo visión en algún momento, pero es algo que en los últimos 25 años que hemos estado bajo la misma administración municipal, específicamente hablando de la ciudad de Guatemala, se ha perdido. Hay un plan de ordenamiento territorial, pero es muy diferente tener un plan de ordenamiento territorial a uno que sea eficiente y que tenga una planificación lógica, y dos, a que realmente se lleve a cabo la ejecución de ese plan de ordenamiento territorial. Cosas que realmente no se han visto con la actual administración municipal. Pero viendo el tema del enfoque, en lo que hemos estado marcando como el antecedente, digamos, ¿en dónde falló? ¿En dónde fallamos? Porque al final de cuentas, sobre el crecimiento de otras ciudades, no solamente en Centroamérica, en América Latina, de una u otra manera esa articulación del ordenamiento territorial, de los elementos, de la movilidad, de las zonas inclusive, porque ahí tiene que ver también mucho el tema de zonas de esparcimiento, digamos, había como un referente, pero acá, digamos, fue un poco más como falta de tino político o de conocimiento para que tengamos la crisis que tenemos hoy, que solo se haya marcado el tema de la ciudad de Guatemala sin haber visto el resto. Cuando, por ejemplo, inclusive en la Constitución Política habla desde 1986 de que había que crear el distrito metropolitano cabalmente para ir articulando este tipo de situaciones. Sí, para mí podría ser falta de planificación y más que todo falta de decisión política, falta de coordinación intermunicipal, es decir, de que haya una buena coordinación y un buen relacionamiento entre las distintas municipalidades y también la misma comunicación de estas municipalidades con el gobierno central. Y en esa ecuación que planteabas al inicio, ¿verdad? Entendiendo el tema de la movilidad, que pasa desde cómo es la persona, el peatón, encuentra las condiciones de una libre movilidad y que eso facilite o articule las condiciones de su vida. Ahí también entra una ecuación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como decías, privilegiamos el vehículo, más no el tema de la movilidad, más no el tema de sistemas de transporte masivo, por ejemplo. Yo la duda que tendría es ¿cómo se maneja la ecuación entre los sistemas de movilidad y la infraestructura vial? Porque pareciera ser que a veces el tema de los pasos a desnivel o el tema de los puentes u otro tipo era más prioritario, obviamente en la lógica del vehículo, a una lógica de los sistemas de movilidad. ¿Cómo juega esa ecuación? Creo que esto es algo muy latinoamericano y también mencionabas el tema de cómo otras ciudades en Latinoamérica han ido creciendo y cómo han ido alterándose o adaptándose en sus sistemas de transporte público. Lamentablemente hemos sido muy reactivos y creo que estamos siendo muy reactivos en todo lo que se trata de una infraestructura para temas de movilidad. Como dices tú, han habido soluciones parciales. A mí me gustaría llamar las soluciones parciales el tema de los pasos a desnivel y por supuesto una gran falta de inversión y planificación en temas de movilidad y transporte público y una infraestructura completamente abandonada. O sea, cabal, la vez pasada tenía una discusión y estábamos hablando del tema de las aceras, del tema de las banquetas. Es el primer nivel de movilidad. Si no hay banquetas donde el peatón se pueda mover con tranquilidad, con facilidad, donde una mamá pueda llevar un carruaje con un bebé sin estar pasando un montón de obstáculos, ya sea postes, ya sea publicidad, ya sea realmente banquetas de muy mal estado que no puede caminar recto un carruaje o una silla de ruedas, es bien difícil encontrar esa movilidad real para el peatón, para el ciudadano. Y en sí la ciudad de Guatemala, con la falta de esta infraestructura, te obliga
básicamente a encerrarte en un vehículo. Sí, pues, Y eso es claro. lo que históricamente en los últimos 25, 30 años ha pasado, y lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos, que es insoportable, y que hacemos distancias como te digo, de 1,5 kilómetros en cuestión de 2 horas. Y digamos, frente a ese elemento de planificación, antes de entrar a ver esas soluciones parciales que comentás, por ejemplo, a nivel de América Latina, en esta lógica como de caos, desorden, pero que también ha logrado implementar medidas para ir entrando a tener programas más integrales de movilidad, ¿cuál debería ser como nuestro referente, por ejemplo? Si quisiéramos hablar de Latinoamérica, podemos ver el tema de México. Okay. México lo ha hecho muy bien, es una ciudad muchísimo más grande que nosotros, claro, pero han sido muy eficientes en crear un eje troncal de transporte público y diferentes otros ejes de transporte que alimentan este mismo. Estamos hablando, tienen un sistema de metro, tal vez hablamos más a futuro del tema de los teleféricos y cómo ellos lo están utilizando como sistemas alimentadores, ¿verdad? No como un sistema troncal principal en una vía. Ahí vamos a hablar y nos vas a aclarar esta lógica, ¿verdad? De cómo tienen que operar estos sistemas con esas vías. Yo creo que son primarias o troncales, que es a lo que le denominan, ¿verdad? Exactamente, sí. Hay una diferencia. Y por ejemplo, con el tema de un teleférico, es una tecnología muy innovadora, muy creativa para resolver los problemas latinoamericanos. Estamos hablando de ciudades con muchos asentamientos, con construcciones que han crecido, ¿verdad? Claro. Exponencialmente, y que hay donde hay obstáculos, ¿verdad? Estamos hablando de... Que es más por el tema geográfico que... geográfico de construcción, o sea, un teleférico bien te pasa por encima de un asentamiento o de una zona muy congestionada de construcciones sin ningún problema, y te conecta con un metro o con el bus dentro del eje central de la ciudad, ¿no? Sí, correcto. Bueno, y entonces ya en esa dinámica como referencia de opciones o de país, veamos un poco qué es lo que tenemos en Guatemala. Y en esa lógica de soluciones parciales. Por ejemplo, el tema del Transmetro, ¿verdad? Que tiene una denominación de modalidad rápida, que su característica, y me vas a corregir, tiene, digamos, es masivo en cuanto a la cantidad de personas, y por lo tanto también tiene que tener menos obstáculos para que efectivamente sea funcional este sistema de transporte. En el caso de Guatemala, ¿qué experiencia nos ha dejado el Transmetro, por ejemplo? Y también qué razones han habido para que no crezca el sistema del Transmetro. La idea del Transmetro para mí fue una excelente idea en sus inicios. Fue una solución práctica a la temática geográfica de la ciudad, pero se quedó siendo una idea estancada. Y justo para venir acá hoy me vine del Transmetro. Claro. Y ya no me había montado en un buen tiempo, pero es increíble. Me vine a eso de mediodía, pasado el almuerzo, después de mediodía, un horario no tan pico, un horario no tan transitado, y estaba lleno. Y había cola para entrar a los Transmetros, y los buses están muy descuidados, muy oscuros, muchos ya no tienen electricidad adentro, y las personas no caben. Sí. Es un calor difícil de aguantar, está complicado, está muy abandonado el Transmetro por lo que vi, y en otros momentos en que me había subido anteriormente, ahora está mucho más abandonado que antes. Pero regresando a que el Transmetro es una idea estancada, siento que este sistema, bueno, primero definir qué es el Transmetro. Es un BRT, que se traduce a lo que es un bus de tránsito rápido, pero para mí es un bus de tránsito rápido a medias. Claro. ¿Por qué? Porque no todos los Transmetros tienen carril exclusivo como deberían de tenerlo. Muchos de estos carriles exclusivos, entre comillas, a veces son invadidos por policías, ambulancias, los mismos funcionarios de la municipalidad, e incluso a veces vehículos particulares que se ahorran de estar en el tráfico e invaden el carril exclusivo del Transmetro. Entonces, no todos los Transmetros aquí en Guatemala, no todas las líneas tienen carril exclusivo, y
Otro tema muy importante es de que no hay coordinación con semáforos. La mayoría de estos sistemas de bus de tránsito rápido tienen esa coordinación con el sistema de semáforos. Para que tenga sentido la lógica de la movilidad. Exactamente, porque si va a ser de tránsito rápido, no va a esperar el semáforo como el resto de los vehículos. El semáforo, con un semáforo inteligente o coordinado realmente por una administración de este sistema de tránsito rápido, le da la vía al Transmetro para que pase y pueda llegar a las estaciones de forma rápida. Entonces, el Transmetro no es un bus de tránsito rápido en su totalidad aquí en Guatemala. No creció, también porque la municipalidad en su momento no quiso asumir el costo político ni el económico también de quitar más carriles. Era un costo político muchísimo más grande, muy alto se podría decir para la municipalidad, el decir, bueno, vamos a hacer más rutas de Transmetro, pero vamos a quitar más carriles a los vehículos. ¿Por qué? Porque siguen priorizando el vehículo. Siguen priorizando. Y que ahí es más entre la decisión política, pero también es un poco el tema de educarnos también como ciudadanos de una u otra manera, que debería de tener un elemento, digamos, como solidario también de parte nuestra, porque eso de una u otra manera permitiría tener mejores mecanismos de movilidad que nos facilitaría a nosotros mismos. Exactamente, sí. Es cultural, pero la cultura se puede recae dentro de la municipalidad y también de diferentes actores, ¿verdad? Alianzas con diferentes organizaciones para poder educar a la población sobre el uso de transporte público y esa, ¿cómo lo podríamos decir? Como que ese uso de la cosa pública, ese uso de sistemas que realmente sean eficientes, que tengan seguridad, de que uno se sienta seguro de usarlos y también de que la infraestructura se preste para eso. Y digamos, tiene que ver algo en el impacto también la distancia, que entiendo yo que eso tiene que ser con distancias largas. Por ejemplo, ¿cuál habría marcado una diferencia que en lugar de que el punto central fuera Segma, zona 12, hubiera sido, por ejemplo, el kilómetro 22 en Villanueva, y que de una u otra manera tuviera un impacto de mientras más distancia, también mayor rapidez para poder facilitar los mecanismos de movilidad? ¿O no? ¿O realmente es más el tema de la exclusividad para poder tener esa posibilidad de la agilidad en cuanto a la movilización de las personas? Creo que ambas. Sin embargo, para mí, para que funcione realmente como debería funcionar este sistema de bus de tránsito rápido, es más que todo esa exclusividad. Eso es esencial, porque puede ser una ruta corta, pero que con la exclusividad te tome 20 minutos, 20, 30 minutos la ruta completa, pero que ahorita sin esa exclusividad te toma 1 hora y media. Sí. Fíjate, yo en esa parte, yo he usado el Transmetro porque vivo en el sur, en la parte de San Miguel Petapa, y por ejemplo, hay elementos en el tema cuando son las horas pico, ¿verdad? Que son los express, que es directamente Segma, Trébol, zona 18 calle, que de una u otra manera sí te operativiza, ¿verdad? Pero aquí vamos a 2 puntos, ¿verdad? Uno es el tema de la accesibilidad, porque es básicamente lo mismo y es más difícil y más costoso el llegar a la estación de Transmetro, por ejemplo, en Segma, o abordar en las tardes noches en la estación de la 18 calle por la limitación o las limitaciones de espacio de las mismas estaciones, ¿verdad? Entonces, uno es esos elementos, ¿verdad? De una u otra manera creo que son como puntos que de una u otra manera no han hecho que pudiera ser más eficiente el sistema. Y el otro, como lo decías, por ejemplo, en algún momento determinado, creo que sí hay como una parte de que hay ciertos horarios que restringen la cantidad de las unidades, pero sin embargo la cantidad de afluencia se mantiene, y eso de una u otra manera hace que el sistema no sea tan operativo y que estés más de 40-45 minutos esperando una unidad en algunas ocasiones. Sí, mira, realmente si quieres una solución rápida al problema de la infraestructura de transporte público actual que tenemos en el municipio de Guatemala, que es el Transmetro,
es realmente incorporar más buses, solamente incorporar más buses. El tema de las estaciones es cierto, son pequeñas, no se pueden ampliar porque no hay para dónde. Claro. No hay para dónde, ahí no podemos hacer nada, pero sí se puede hacer algo con el flujo de los vehículos que transporten para que estas estaciones en ningún momento estén llenas. Tal vez habría que explicarle, y este es un tema porque a mí me parece, y ahorita me pasó que venía realmente personal de la municipalidad, estaban diciendo háganse más, métanse más, y uno de las personas que venía ahí conmigo dijo, si quieren nos quedamos chineados, así. Sí. Pero tal vez es de explicarle a la municipalidad que no se trata de llenar, en buen eufemismo chapín, ¿verdad? Es decir, de socar los buses de tanta gente, sino que estos se vayan relativamente llenos a un máximo de un 75-80% para que las personas puedan ir cómodas y no como que si fueran ganado, dicen por ahí. Y para que eso pase solamente necesitan poner más buses, porque si hay por ejemplo 100 personas dentro de un bus y van las 100 ahí porque no hay otro bus que pase, si hubieran 2 buses serían 50-50 mucho más cómodos, y si hubieran 3 buses rápidamente los otros 100 que vienen en la cola ya se van subiendo sin llenar las estaciones. Y el otro es el tema de que no hay interconexión. La ruta que viene del sur llega a la municipalidad, pero antes sí había por lo menos un punto en común en donde ahí digamos uno bajaba y abordaba para la ruta que iba hacia la zona 13, por ejemplo, pero hoy no, hoy está hay una descoordinación que de una u otra manera también te incrementa volver a pagar, y el otro elemento es que no te lo hace funcional. Descoordinación, descuido, seguridad también inclusive. Falta de seguridad, falta de decisión política por parte de la municipalidad, siento yo. Sí, en el tema del Transmetro es un tema que realmente le pertenece a la MUNI, es de ellos. Es cierto que de cierta forma subsidian, o sea, sí subsidian el transporte, y tal vez vamos a hablar de ese tema, de ese tema más adelante, pero si la MUNI quisiera, el Transmetro sería un sistema bastante efectivo para la movilidad urbana dentro de la ciudad de Guatemala. Y de lo que tenemos hoy, ¿crees que la modalidad con esa experiencia del Transmetro también podría aplicarse para expandirlo y no solo verlo desde la lógica de la ciudad, sino ya desde una lógica intermunicipal como una alternativa que pudiera ser, inclusive, no sé, en costos, eso lo vamos a ver un poquito, pudiera ser mucho más barato o no? Pues ahí tendríamos que ver 2 temas, el tema geográfico también, porque la ciudad de cierta forma es terreno plano. Claro. La Roosevelt es terreno plano, la Bolívar es terreno plano, la Aguilar Batres es terreno plano, pero por ejemplo un sistema de Transmetro, un bus de tránsito rápido hasta Santa Catarina Pinula, digamos, por ejemplo, es un poco complicado. Ahí necesitarías buses más pequeños, otro sistema completamente distinto, o ahí sí, si quieres hablar o ponernos un poco más soñadores en temas de tecnología, hasta teleféricos que unan esos lugares con la ciudad de Guatemala, por ejemplo. Claro. Pero en sí es un sistema que funciona bien dentro de la ciudad, en terreno plano, y como te digo y vuelvo a repetir, manteniendo esa exclusividad de la movilidad. Bueno, y el otro elemento de la otra solución parcial, pero que no hay como una concreción y que tiene que ver ahí como con tres opciones, el tema del Metrorail, que de igual manera también estaba vinculado en ese mismo trayecto, porque finalmente tampoco te innovaba en otro tipo de puntos de conexión siempre entre la ciudad de Guatemala. Pero por ejemplo los famosos, o que es el denominado tren de superficie, ¿qué tan viable es y en dónde debería de operar, por ejemplo, una modalidad como sería este tren de superficie? Hablábamos al inicio que el Metrorail, yo sé y tengo información del proyecto desde hace más o menos 10 años atrás y tampoco se ha concretizado. En el inicio de este gobierno hablaban de la línea blanca como una forma de reactivar el tema del Metrorail, que ya no le iba a tenerla a nadie, sino que iba a ser la municipalidad. Que al final de cuentas, ¿qué es lo que ha pasado para que ese tipo de proyectos no
no se operativicen. El proyecto para la construcción de la primera línea del Metro Ciudad de Guatemala sigue avanzando. Durante la conferencia La Ronda, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menco Saizig, indicó que continúan los trabajos previos a la firma de una carta de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y que ya se tiene un costo estimado de los estudios que se requieren para su construcción. Quiero advertir que es un costo aproximado, que es de alrededor de $65 millones. Esto representa más o menos el 10% del costo probable de la inversión en la línea 1 del metro para la ciudad de Guatemala. Estamos trabajando en eso. Hay un equipo en particular destinado a este esfuerzo y esperamos en los próximos 2 o 3 meses como máximo tener la firma de esa carta de entendimiento si todo sale como nosotros esperamos. La primera línea del Metro Ciudad de Guatemala es una inversión que representa un paso para la modernización económica del país. El proyecto está diseñado para ser un mecanismo de transporte rápido y eficiente que abarcará aproximadamente 20 kilómetros, lo que beneficiará a miles de personas que diariamente se movilizan dentro del área urbana. Tal vez ahí sería bueno platicar no solo el Metrorail, sino también la idea de un metro subterráneo. Claro. Platicarlos en conjunto. La solución más práctica y más eficiente en temas de transporte público es mover todo ese tránsito de personas abajo de la ciudad. Eso es lo que han hecho la mayoría de grandes ciudades, claro. y es eficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los buses, los trenes de cercanía, los rieles son alimentadores a este sistema de metro que mueve cantidades infinitas de personas, mucho más de las que mueve el Transmetro, incluso las que podría llegar a mover el Transmetro en su mayor capacidad. ¿Qué pasa con el metro? Porque es difícil construirlo en Guatemala. Han venido muchos candidatos a alcaldes, candidatos a presidentes que han dicho vamos a construir el metro. Creo que Fritz García hacía unos volantes que decía cámbialo como tu primer boleto. Claro. El gobierno actual. El plan inicial del gobierno de Bernardo Arévalo era construir al menos la línea 1 del metro, que tendrá un costo de más de $1,000 millones desde San Cristóbal en Mixco hasta el Obelisco. De esta primera fase saldrán el resto de líneas como ramas de un árbol hasta cubrir las principales zonas de la capital, con el apoyo del municipio de Guatemala y Mixco. Para septiembre de 2024, el proyecto se encuentra en la fase de prefactibilidad con el Banco Mundial como asesor técnico y financiero de la construcción. En esta fase se realiza un análisis preliminar para determinar qué tan viable es el proyecto, teniendo en cuenta variables clave dentro de la ciudad. Si el proyecto presentado continúa su avance y no presenta ningún retraso en su progreso, podríamos estar viendo parte de la obra finalizada en torno al año 2030. Accesible y económico, puede beneficiar a los ciudadanos de diferentes niveles socioeconómicos, permitiendo que personas de bajos ingresos tengan acceso a un medio de movilización más económico. Porque iban a construir el metro, pero ¿qué pasa? Un metro, y ahí es donde viene la continuidad de la visión política y su importancia, algo que aquí en Guatemala es muy difícil porque cada 4 años es borrón y cuenta nueva de lo que hace una administración y viene la nueva, y en el primer año de gobierno se dedican a borrar lo que hizo el antecesor, el segundo se dedican a planificar lo que quieren hacer, trabajan un año y el cuarto ya van para campaña, ya son elecciones nuevamente, y ese es el principal problema y ese es el principal enemigo del metro, porque para construir un metro, por lo menos una línea del metro en Guatemala, empezar 1 o 2 principales, estamos hablando de mínimo unos 8 a 12 años y una visión de trabajo de largo plazo, porque se necesitan estudios de perfectibilidad, estudios de factibilidad, se necesitan empezar a ver todo el tema de concesiones, no son construir debajo tierra, no es fácil, no es barato, lleva tiempo, lleva equipo especial, lleva conocimiento técnico especial que no tenemos, ¿verdad? Entonces tendríamos que buscarlo en otros países, de otro lado. Entonces eso no va a salir
en 4 años, no sale en 4 años. Si el tema de por ejemplo, el tema de la concesión del aerometro viene hablándose del 2016 y hasta ahorita están iniciando los proyectos, Claro. Imagínate el tema de un metro que no lo puede hacer una municipalidad. Primero, la Municipalidad de Guatemala no tiene los fondos no tiene el dinero para construir un metro ellos por su cuenta. O sea, que un candidato a alcalde venga y te diga yo voy a construir un metro es una falacia. No pueden hacerlo sin el apoyo del gobierno central. Y como te digo, tiene que haber esa coordinación intermunicipal. Bueno, en el caso si va a ser un metro solo en la ciudad de Guatemala, no, pero si se van a conectar más adelante con otros municipios, tiene que ser una coordinación intermunicipal y una coordinación entre el gobierno municipal y el gobierno central. ¿Por qué? Por el tema de los fondos y los compromisos a ir adquiriéndose más allá de 4 años. En el metro. En metro. Sí. Pero Ahora solo, el metro. pero solo un detalle con el tema del metro, porque, por ejemplo, sí, efectivamente, con este gobierno les dieron una asignación inicial en el 2024 de 1.200 millones y creo yo que hubo otra asignación de 800 millones en el 2025 y ahorita más o menos le andaba le redujeron a 600 millones, o sea, ya es una cantidad significativa. Yo creo que tal vez el elemento que es importante que lo señalas y que a lo mejor tal vez no se ha dicho mucho es que la lógica de la construcción de ese tramo no es de 2-3 años y ya, o sea, tú lo has dicho, ¿verdad? 10-12 años, o sea, tiene una lógica que trasciende gobiernos, tanto a nivel nacional como municipal. Aquí la pregunta sería ¿por qué no se explica eso también a los ciudadanos? Porque al final de cuentas, por ejemplo, yo vi la experiencia 2018-2019 en la Comisión de Economía y en donde se marcaba que efectivamente un primer momento se había indicado que el metro no era posible por la parte sísmica y por la parte geográfica del país. Luego se demostró que sí es factible con tecnología, porque hay tecnología, hay equipo, pero como tú lo dices, es costoso y no lo tenemos. O sea, tiene que haber un proceso, además de certeza jurídica, de a quien le van a asignar el proyecto para que no estemos como ocurren aquí en otros proyectos de infraestructura, que te dan el contrato y a los 6 meses te están quitando el contrato y entonces no hay certeza, ¿verdad? Pero entonces yo aquí lo que marcaría es por qué no se explica adecuadamente el tema de la lógica de lo que te implica la construcción de una solución como esta y con las complejidades que tiene. Esa sería una. Y luego, ¿cómo articulas frente a otras modalidades en el corto plazo también, ¿verdad? Porque al final está el tema del Metrorail, ¿verdad? Que al igual también tiene una alternativa, pero si lo vemos y aquí a los que nos escuchan la van a ver en el mapa que da Coica, ¿verdad? Y que te lo mostraba, las diferentes opciones que hay de solución están básicamente trazados en un mismo tramo. O sea, coincide cable metro, coincide la línea de metro, coincide la lógica del Metrorail, inclusive con el tema de el funcionamiento del Transmetro. Entonces, al final, de igual manera, mi duda es, bueno, o sea, ¿en dónde ampliamos? Porque finalmente siempre, al igual, estamos concentrando un poco en la ruta oriente, un poquito en la parte sur, en lo que tú decías, ¿verdad? No hay en la parte del oriente y en la parte del norte, ¿verdad? Entonces, no está solucionando como, los claro, grandes problemas de botella, correcto, que se están generando, claro. Bueno, primero, tal vez por falta de una estrategia de comunicación, respondiendo a tu primera pregunta, ¿verdad? Porque no lo cuentan así. Primero, yo creo que algo que sí va a hacer este gobierno bastante bien es de que va a dejar hecho los estudios de prefactibilidad. Claro. El primer paso para iniciar un proyecto así, de que van a lograr culminar un proyecto tan grande como el metro, realmente es imposible. Claro, imposible. Sin embargo, es el inicio, es no quiero sonar partidista en nada, pero es la semilla, claro. La semilla de un inicio, es el principio de algo, y creo que es bastante importante, especialmente de un proyecto que se ha venido hablando o se ha venido exigiendo, ¿verdad?, la ciudadanía desde hace ratos y no se ha podido llevar a cabo. Ahora, regresando al mapa que acabas de mencionar, ahí también está el Metrorail. Correcto. Y regreso al punto del tema de una falta de visión metropolitana. ¿Por qué? Porque ahí estás viendo tú una X. Correcto. Una X. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la municipalidad con esto de la concesión del aerometro? Solucionar el tránsito, crear esta X, ¿verdad? Que el Metrorail
que el Metroriel es un tren ligero de superficie, agarre la ruta de norte a sur, y que el tema del Aerometro agarre la ruta de este a oeste. Correcto. Es el tema, y crear esa X de movilidad, y en teoría el Transmetro en medio, en el centro, como eje central. Entonces, ahí hay varios problemas, ya dentro de la lógica general de lo que se está trabajando. Si lo quieres ver, empezamos con el hecho de que el Transmetro ya no se da abasto, está abandonado, no se está ejecutando como debería ser. Ahora el Metroriel, pues busca, la idea de este proyecto es usar las líneas actuales existentes del ferrocarril que teníamos y que entraba en la ciudad. Exactamente, de FEWA, que son de norte a sur. Y ya están de cierta forma las líneas, ¿verdad? Solo es una rehabilitación, mejorarlas, un montón de temas que tiene que hacerlo FEWA. El Metroriel es una APP, es una alianza público-privada, lo quieren llevar por medio de una alianza público-privada, y por lo tanto está a cargo de nadie. ¿Qué pasa al ser una alianza público-privada? Y ese es uno de los problemas que tienen las APPs, es que necesitan esta aprobación del Congreso. El Estado tendría que poner el terreno, ¿verdad? Lo que es FEWA. Y se espera que un privado internacional venga a poner lo que es la infraestructura. Así funcionaría lo que es el tema del Metroriel. Obstáculos y por qué no se ha llevado a cabo y se ha venido discutiendo desde hace 10 años. Como te digo, necesita aprobación del Congreso. Segundo, se tienen que liberar algunos derechos de vía, creo yo. Claro. Y el tema también de que es una infraestructura vieja desactualizada, y dentro de ese restablecimiento está también el restablecimiento de puentes. La SEGMA que conecta la avenida Petapa y toda la avenida Atanasio, que es un poco el punto inicial. Exactamente, hay puentes que no se prestan para eso, o ya están demasiado antiguos. Se tienen que hacer nuevos, o se tienen que mejorar su infraestructura. Claro. Ahora, pero en esta dinámica de la alternativa, bueno, con el tema del Metroriel también me comentabas que también hay una nueva alternativa en esta lógica siempre como de tren de superficie, que de una u otra manera le llaman el ART también, que es también como una posibilidad si no tuviera como mayor fuerza un tren de superficie, que también se pudiera utilizar, pero que no tampoco se ha explorado esa posibilidad en Guatemala. Sí, el ART es una tecnología, pues podrías ver que es china, ¿verdad? Sí, ahí vamos a poner el video para que lo vean en la lógica del... Es muy interesante, es básicamente un tranvía. Podría cambiar. Un desarrollo chino llamado RTS tiene la forma de un moderno tranvía, pero con ruedas de goma, similares a las de un autobús. Además, no necesita de un chofer, ya que funciona automatizado como un tranvía. El tren sin rieles es una especie de injerto fantástico del transporte público. Alimentados por baterías y capaces de alcanzar hasta los 70 km por hora, un modelo RTS con 3 vagones puede alojar 300 pasajeros. CRRC, compañía china de transporte que los fabrica, estima que diseñar y poner en marcha un sistema así cuesta solo 20% comparado con un proyecto similar de metro. Desde el mes pasado, estos vehículos automáticos alargados han estado usando tecnología de sensores para seguir marcas pintadas en la calle de Suzhou, China. Los operadores de los trenes permanecen detrás del volante, pero la idea es que no sean necesarios cuando la ciudad construye una red mayor que la pista de prueba actual, de 3 kilómetros, una senda exclusiva en un bulevar con mucho tráfico. Pero, como le dicen ellos, un tranvía virtual. ¿Virtual por qué? Porque un tranvía lleva rieles y necesitas construir los rieles para que se muevan sobre ciertos espacios específicos y sobre una ruta específica, que ya hay una infraestructura que lo amarra a esa ruta, sí o sí. Este tranvía virtual tiene la ventaja de que las líneas son dibujadas. Pueden circular sobre terreno plano, o tienen que haber carreteras nítidas. Claro. ¿Por qué? Porque quiera que no es un tranvía, las llantas llevan un sistema, un funcionamiento muy parecido a un vehículo
¿cómo es que se llaman estos que casi rozan con el asfalto, que tienen llantas muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, si hay un túmulo, Claro. lastima. Entonces, es ese tipo de vehículo que se utiliza. Exactamente. Entonces, sí necesitan una buena infraestructura vial en temas de carreteras, pero te ahorras todo lo que es el tema de construcción de rieles. Las paradas pueden ser muy similares al del Transmetro, fáciles de construir, y es un tema muchísimo más barato que construir a un metro, a un metro rail, a un aerometro. Es más barato que el aerometro, pero que no está en discusión, no lo han puesto en discusión. Claro. Y entre toda esta dinámica siempre del eje que estabas marcando, ¿qué complejidades o no viene a dar el aerometro o el cablemetro que ahora está impulsando la Municipalidad de Guatemala con la Municipalidad de Mixco? Que por cierto vamos a tener un episodio específico sobre el tema de este proyecto, ¿verdad? Pero en esta discusión en general, ¿qué complejidad suma, ayuda, complejiza más la situación de las alternativas? Sí, mira, el aerometro es un tema que en lo personal yo te puedo decir, primero, no estoy en contra de una concesión privada, en ningún momento. No estoy en contra tampoco de las empresas. Esta Doppelmayr, creo que se llama, es una empresa que tiene bastante conocimiento en el tema de los teleféricos como parte del transporte público. Son los que construyeron Cablebús en Ciudad de México. Y en tema de tecnología, el teleférico no es malo. Claro. El problema es la ruta que eligieron. Aerometro conecta puntos clave de la ciudad. La línea 1 unirá la Plaza España y el Trébol, con 4 estaciones que conectan a los vecinos. La línea 2 continuará hasta Molino de las Flores en Mixco, con 8 estaciones estratégicamente ubicadas. Una movilidad moderna, eficiente y sostenible, impulsada por la visión del alcalde Ricardo Quiñones, pensada para la vida real de los vecinos, como una opción más que complementa el sistema de movilidad de la ciudad. Transmetro, tu bus, ciclovías y nuevas formas de moverse mejor. Más de 450 cabinas capaces de mover más de 370,000 personas cada día con seguridad y continuidad. A otro nivel, rápido, confiable y seguro. ¿Por qué? Porque quieren utilizar un sistema de transporte que por lo generalmente se utiliza como alimentador. Está diseñado para ser un sistema alimentador, como un eje troncal. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Primero, creo que la municipalidad, a través de sus redes sociales de Aerometro, incluso la empresa que está a cargo de la construcción, han sido incapaces de definir los números de cuántas personas realmente pueden transitar. Claro. Bueno, si hay un elemento que yo por curiosidad subí a una cabina que tienen enfrente de la municipalidad, donde efectivamente son solo 12 personas las que caben por cabina. 12 personas máximo. Claro. 12 personas y apretadito. Y sin cosas que uno lleva a veces o no sé, ¿verdad? Exactamente. Entonces realmente si tomamos eso en consideración, que vas a una mochila grande, ellos dicen que van a poder meter bicicletas, que van a poder ir personas con silla de rueda, ahí se reduce definitivamente el espacio para 1 a 2, 3, 4 personas máximo. Claro. Y también hay que considerar, por ejemplo, el tiempo entre cada una de las cabinas. Ellos aseguran que es 6.5 segundos. 6.5 segundos es demasiado poco. Y por ejemplo, el metro, el Cablebús de México tarda en lo que una de las cabinas pasa por el área de abordaje para hasta poder salir y volver a su trayecto, se tardan entre 25 a 40 segundos. Esos son los tiempos reales que manejan. Esos son los tiempos reales que maneja el Cablebús, que fue construido por la misma empresa que está construyendo este. Así que 6 segundos no van a ser suficientes. Incluso en el manual, en el manual de seguridad del Cablebús establece que estos 25 a 40 segundos se puede ampliar la cantidad de tiempo dependiendo de la necesidad. Digamos, si sube una persona mayor o con problemas de movilidad o silla de ruedas. Exactamente. Entonces ahí estamos empezando a ver también algunos problemas que el Cablebús, que son bastante notorios. Puedes ver videos, puedes ver reportajes al respecto en el Cablebús, que es el ejemplo más cercano que tenemos a lo que va a ser el Aerometro. Podemos ver dos cosas.
Son 3 líneas que están actualmente en México. Una de ellas sí se satura. Se satura tanto que hacen cola. ¿Por qué? Porque no alcanza el tiempo, la forma, o sea, es demasiado la demanda a la capacidad que tiene esa línea en horas pico. Y también el otro problema es de que no es autosostenible. El metrocable, el cablebús, perdón, el metrocable es el de Colombia. Pero el cablebús de México está subsidiado. Está subsidiado porque realmente para manejar los precios que tienen y que sea rentable y que funcione para la empresa que administra, no tendrían que cobrar mucho más de lo que cobran. Creo que ellos cobran entre 7 a 9 pesos mexicanos, que son como 4 quetzales guatemaltecos, y aquí están discutiendo de esa misma cantidad de tarifa, entre 4 a 6, si no estoy mal, están diciendo. Sin embargo, para mantener esos precios, yo me imagino que en algún futuro van a tener que pedir un subsidio, porque solo así se ve en México de que no es autosostenible económicamente. Imagino yo que en Guatemala va a ser igual. Pero entendería que el problema central en esta lógica de lo que estamos sabiendo de soluciones para el tema de la movilidad es que el mecanismo de este aerometro o teleférico, como lo conocemos también a veces acá, es más un tema de que alimenta rutas principales y no que aquí lo quieren convertir como una ruta principal. Y que entiendo yo que también hay un tema de concesión que ya no se va a poder utilizar, aunque ellos dicen que sí, la lógica de que un BRT o una RT pase sería básicamente sería imposible, por la lógica de que también habría que repararles a ellos si hay alguna alteración al flujo del proyecto original que ellos tienen. Exactamente. ¿Qué pasa si después viene una municipalidad y quiere poner un sistema de transporte público mucho más eficiente que el metro por debajo en esa misma ruta? Le rompe el negocio. ¿Por qué? Porque si ponemos un BRT o un Transvía virtual, como debajo de ellos, la gente va a preferir, primero va a ser más rápido, va a poder llevar más personas. Puede tener un costo menor al usar el aerometro. Puede tener un costo menor y las personas van a preferir subirse a eso que subir gradas o una pasarela para subir una cabina. Para subir una cabina. Entonces realmente ellos también tienen que asegurarse de que de alguna forma el mismo gobierno municipal no venga a ponerles una competencia, ¿verdad? Entonces, esa es una problemática para ellos, una problemática más que para ellos, para nosotros como ciudadanos, porque estamos hablando de 25 años atados a un sistema de transporte que no viene a solucionar la movilidad necesaria en esa zona. Como te digo, un teleférico que me lleve de Molino de las Flores a San Lucas, o directamente desde Molino de las Flores a finales de Mixco hasta la antigua Guatemala, es eficiente, es turístico, es funcional, porque nos evitamos toda esa subida y estamos peleando contra otro eje de tráfico mucho más alto, que es todo lo que es San Lucas, Mixco, San Cristóbal y la Antigua y todos los que vienen de Chimaltenango. Y funciona porque está luchando contra un obstáculo geográfico que es lo que... O que lo que te explicaba un poquito como la referencia que podía hacer un teleférico de la lógica de San Miguel Petapa y que subís toda la parte del Mezquital para llegar a Senma, por la parte del río, por la parte quebrada, sí te daría un elemento para poder alimentar y llegar al Transmetro o llegar al Metrorail, por ejemplo. Sí, toda la periferia de la ciudad está compuesta por bastantes barrancos, una geografía bastante complicada que un teleférico viene a solucionar. Ahora ya para el tema de ahí como aterrizando, cerrando, porque de eso podemos hablar mucho, y el tema también es importante en el tiempo. Solo una última pregunta en estos elementos de soluciones parciales. Recientemente hubo un estudio de COICA que te marcaba y ahí te hacía nuevamente la pregunta. Una lógica de nueva infraestructura vial en circuitos que de una otra manera faciliten la movilidad, y el otro son los sistemas de movilidad. Diego, te preguntaba, para finalizar en esta última parte de lo que estamos viendo como las soluciones parciales, el estudio de COICA determina infraestructura y también hace una vinculación a los sistemas de movilidad.
Eso son un poco como entre qué es bueno, como qué es primero el huevo o la gallina. ¿Se requiere primero infraestructura y luego los sistemas de movilidad o tiene que ser de forma conjunta? ¿O la planificación tiene que contener el sistema con la infraestructura? La planificación tiene que ser en conjunto: movilidad, infraestructura, seguridad. Claro. Esos 3 temas van de la mano sí o sí para que esto sea eficiente. Sin embargo, en tema de ejecución, primero, es obvio, primero tiene que estar la infraestructura correcta para poder implementar cualquier tipo de transporte. Y estamos hablando de buses, claro, que por la forma en que creció la ciudad de Guatemala, la forma en que han crecido las ciudades de los municipios alrededor de Guatemala, son utilizados, si son la mejor opción si son utilizados de forma correcta. Pero para el tema de un metro, por ejemplo, la ruta del Transmetro es muy buena. Imagínate llevar la ruta del Transmetro bajo tierra. Claro. Esa sería la opción del metro, no incluso la que vemos acá, porque aquí puedes ver solo una línea. Sí, claro. Pero imagínate la ruta del Transmetro bajo tierra. Esa sería la opción ideal para una ruta de metro en la ciudad de Guatemala. Claro. Y liberas la parte de arriba para otros sistemas alimentadores, como una RT, como estábamos hablando, ¿verdad? El tranvía virtual, más buses. Porque los buses también están diseñados, y es lo que me venías, tal vez no BRTs como lo que es el Transmetro, pero sí buses que te lleven a los puntos donde el metro o el Transmetro hoy en día no te lleva. Claro. Entonces sí, infraestructura es esencial y tiene que venir primero en el ámbito de la ejecución de cualquier proyecto, pero para poder planificar tienes que pensar la infraestructura en conjunto con la movilidad que esa infraestructura va a generar. Claro. Bueno, y ya en lo que deberíamos de tener como la proyección en los 10 años sobre esas soluciones parciales que hemos visto desde tu perspectiva, y con esos elementos que primero sean viables técnicamente, funcionalmente y también económicamente, porque ahí tiene que ver también con el tema subsidios, recursos, inversión. ¿Cuál crees que deberían ser como las prioridades en estos sistemas de movilidad que deberíamos de apostar en Guatemala? En esta región metropolitana, porque también hay otros problemas en otros sectores del país, pero claro. En este sector, ¿cuál es a lo que le deberíamos de apostar realmente en un orden lógico y correcto? Bueno, primero que nada la planificación. Y cuando estamos hablando de planificación, estamos hablando de planificación a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué podemos hacer ahorita para mejorar las problemáticas que tenemos? ¿Qué podemos hacer de aquí a 4 años que dura una gestión municipal o una gestión de gobierno para solucionar alguno de estos problemas? Y a largo plazo, que estamos hablando, una visión y una planificación que traspase gobiernos, que traspase gobiernos municipales, que traspase gobiernos centrales. Eso como primer punto, la planificación. Segundo, una inversión real, fuerte y lógica en temas de infraestructura. Claro. Y por último, una coordinación intermunicipal, una coordinación intermunicipalidad y también coordinación con el gobierno central, porque este tipo de proyectos y esta problemática que es el tráfico, la movilidad, no es algo que se puede solucionar de forma independiente, porque eso es lo que han venido haciendo algunas municipalidades, y por eso es de que encontramos trabajos a medias o proyectos que inician bien y que no se les da ese nivel correcto. Y en los sistemas, sobre la práctica que hemos tenido, más BRT, más ART, nos vamos por una lógica de apostar al metro o a una lógica de los cablemetros que de una u otra manera alimenten desde otra perspectiva el ingreso a la ciudad. ¿Cuál debería ser como en el orden? ¿O una expansión mayor del Transmetro? ¿Qué es lo que debería así en general, digamos, tener como un elemento de prioridad? Mira, ahí como te digo, vamos a una planificación que va en diferentes partes, corto, mediano y largo plazo. Si me preguntas a mí, a corto plazo es el BRT, es lo que tenemos, el Transmetro.
más buses, definitivamente duplicar o triplicar el número de buses actuales, mejorar el estatus de los mismos, de las rutas actuales. Claro. A un mediano plazo hacer más rutas, a un mediano plazo hacer teleféricos, pero que sean alimentadores, no como el aerometro que quiere agarrar una ruta principal. Okay. Eso sería a mediano plazo, ¿verdad? Ver esa posibilidad, esa interconectividad por medio de sistemas alimentadores y no solamente teleféricos, sino que también buses, el tema de buses y tal vez incluso ver la posibilidad de estos ARTs o estos tranvías virtuales para rutas largas como la Roosevelt. Reemplazar el Transmetro que está ahorita en la Aguilar Batras por uno de estos para que sea mucho más rápido. Ese tipo de acciones, y a largo plazo sí le apostaría al metro. El metro es algo que se tiene que construir porque tarde o temprano tenemos que mover todo ese tráfico de personas que está arriba debajo del suelo. ¿Y para eso necesitamos una autoridad reguladora? Sería lo esencial, es lo que hacen en otros países. Sería lo esencial. Y es un espacio, una autoridad reguladora es un espacio con la representación correcta. La mayoría de autoridades reguladoras tienen representación del gobierno central, de las municipalidades que son parte de ese consorcio de movimiento, de la sociedad civil, del sector privado, y al final de cuentas eso es lo que logra hacer que un proyecto o una temática avance, esa coordinación interinstitucional entre diferentes instituciones públicas y organizaciones privadas para llevar a cabo cualquier proyecto. Y por tiempo vamos a plantear después un poco el tema, tal vez un episodio específico de este tema, de esta lógica de la autoridad reguladora, ¿verdad? Para poder tener un poquito mejor claridad. Pero ya para ir como finalizando, ¿qué es lo que deberíamos, sobre lo que tenemos, sobre lo que hay? Bueno, el tema económico, ¿pasa por subsidio buena parte de estos sistemas? Digo, ¿de cuáles específicamente? Digamos, el transporte en la modalidad necesariamente tiene que ser subsidiado o no. Es que hay que entender una cosa, el transporte público no es barato. En ningún lado del mundo el transporte público, no importa que sea buses, sea metro, sea un teleférico, no es barato. Para que sea accesible para la población en general, para las personas que utilizamos ese transporte, en la mayoría de los casos hay subsidios. Por ejemplo, ahorita no lo tengo en mente, creo que Colombia maneja un sistema de un 70% privado, cubre un 70% del costo del valor total, del costo del boleto del pasaje. Del pasaje el ciudadano, y un subsidio del 30%, o viceversa, no lo tengo ahorita, pero lo podemos verificar para un próximo episodio. O en el tema de Panamá, que es una empresa, una SA, pero le pertenece al Estado, es una empresa estatal, y que recibe un subsidio también de un alto porcentaje por parte del gobierno. El Cablebús de México, que está subsidiado. Entonces, sí, transporte público digno sí requiere, para que sea digno y barato, requiere de cierta forma de un subsidio, ya sea estatal o municipal. Y ya como para finalizar, ¿qué deberíamos de pedirle al gobierno en esta lógica de lo que lleva y va a terminar su mandato, dejar avanzado en esta lógica de la planificación del metro o la articulación de todo este sistema de infraestructura? ¿Qué es lo que debería dejar como mínimo para que continúe y que se concreticen esos programas, como lo señalabas, en el mediano y largo plazo? El tema de infraestructura, cuando se trata del gobierno central y que pasa por el Ministerio de Comunicaciones, siempre es un poco complicado, especialmente por los mecanismos y la burocracia que se utiliza para poder adjudicar cualquier tipo de construcción. Sin embargo, creo que es muy importante recalcar que se tiene que empezar. Y algo que se ha hecho, que este gobierno ha hecho muy bien, es el tema de empezar, de planificar y de buscar una visión a largo plazo. Estamos hablando, me comentabas el tema de este problema, ¿verdad? Con la asignación de presupuesto.
tal vez no se ha comunicado de forma correcta como lo que lo dices, pero ese dinero va para temas de estudios de prefactibilidad, no para construirlo. Por eso es de que devolvieron el corto, porque si no, no lo iban a ejecutar y luego van a llegar a fin de año con una ejecución demasiado baja. Entonces eran ellos en el juego político, ¿verdad? Era ellos meterse ellos solitos la daga. Entonces, sí entender eso, que de parte del gobierno tienen que dejar hechos los estudios de prefactibilidad del metro, es el primer paso para cualquier acción o cualquier proyecto de esta magnitud. Y eso, básicamente. ¿Y por parte de la Municipalidad de Guatemala? Por parte de la Municipalidad de Guatemala, en mi opinión, hay un montón de cosas que podrían y deberían de hacer para mejorar la movilidad y para dejar bases realmente estables sobre lo que es un futuro transporte público eficiente. Primero, en lo personal, yo lo que haría es quitar la ruta actual que quieren construir del aerometro y buscar esos esfuerzos de un teleférico en otras áreas y realmente ver una opción distinta para la Roosevelt, una opción distinta que realmente solucione en temas de capacidad y velocidad, abarque esa ruta de forma correcta. Y al igual, y para lo que sería, porque aquí se entendería que esos son proyectos de largo plazo, de mediano y largo plazo. Planteando un próximo gobierno para que no le dé vueltas a los temas y estemos otra vez empezando de cero, ¿cuáles crees que deberían ser como sus dos principales decisiones para que todos estos programas que se han ido identificando se materialicen y sean operativos? Primero, reconocer y aceptar lo que sí se está haciendo bien de gobiernos anteriores. Eso es muy importante, porque si para concesionar algo que debería ser una función pública municipal, sí ha venido un seguimiento por parte de la municipalidad desde el 2016 hasta hoy 2026, que es la construcción del aerometro, porque no puede haber esa misma voluntad política para la construcción de algo público con fondos públicos o con una inversión privada, también puede ser privada o puede ser de algún organismo internacional, un financiamiento internacional, ya sea BID, BCIE, para que se lleve a cabo un proyecto que va a beneficiar y que va a ser un trabajo para la población guatemalteca. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué responsabilidad también tenemos para que efectivamente todas estas ideas se puedan materializar? Primero, reconocer de que existe una falta de infraestructura digna para la movilidad, y existe una ineficiencia en el transporte público actual que utilizamos, y la importancia de siempre reconocer de que para que ese tipo de situaciones mejoren, siempre al final de cuentas es político y es de participación política. Ejerzan su derecho al voto sobre las personas que ellos consideren que puedan venir a solventar esas problemáticas y que exijan constantemente de que estas problemáticas sean atendidas. Una fiscalización ciudadana constante. Claro. Bueno, Diego, te quiero agradecer por la posibilidad de participar en este episodio, haber aceptado la invitación, dejar de ahí la invitación para que podamos seguir discutiendo el tema de las autoridades y toda la parte económica inclusive que se pudiera marcar en esta serie que vamos a desarrollar en Otra Perspectiva Podcast. Y así que agradecer por la atención a todos los que nos han escuchado y decirles que estén pendientes del otro episodio de Otra Perspectiva Podcast.